Las fuertes sanciones adoptadas por la comunidad internacional están afectando la situación financiera de Rusia. Ya las firmas calificadoras Fitch y Moody's redujeron en 6 escalones la calificación crediticia de Rusia hasta el nivel basura. El régimen de Putin se ha visto obligado a imponer una serie de medidas como la prohibición de enviar divisas al exterior para intentar contener la crisis económica. Y la mirada está puesta en el próximo 16 de marzo, cuando Rusia debe pagar 107 millones de dólares en cupones de 2 bonos y los inversionistas ya comienzan a alertar sobre el riesgo de un default, considerando que gran parte de las reservas han quedado congeladas por los países del G7. Y es posible que Rusia caiga en default. ¿Qué consecuencias tendría esto para Rusia y para la economía global? Lo vamos a revisar con un especialista justamente en el tema bancario, financiero. Leonardo Buniac es economista, calificador de riesgo bancario. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gladys? Un placer inmenso y un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas y televidentes que te siguen. Mira, básicamente, ciertamente Rusia está definitivamente a las puertas de un default. Sin embargo, recordemos que Putin se viene preparando desde el año 2014. En el año 2014, cuando invade Crimea, con el objetivo básicamente de anexarla, porque ahí se encuentra la base naval de Sebastopol, que le da, por supuesto, salida al Mar Negro, y desde el Mar Negro, los Dardanelos, el Estrecho del Bósforo y el Mar Mediterráneo. Lo hace con el objetivo básicamente de garantizar seguridad en términos militares, pero también seguridad en términos económicos, porque Ucrania, como tú sabes, más o menos es el corredor energético que comunica a Rusia con Europa desde el punto de vista del suministro de gas y petróleo. 42% del petróleo y el gas que consume en promedio la Unión Europea proviene básicamente de Rusia, y por eso siempre hemos dicho que Europa es una suerte de rehén energético del petróleo y el gas ruso. En aquel momento se imponen sanciones, se saca a varios bancos del sistema SWIFT y Rusia comenzó de alguna manera a galopar. Nació el famoso sistema de mensajería interbancario SPFS, con muy pocos usuarios, pero que ya hoy tiene aproximadamente 399 entidades bancarias, entre, por supuesto, bancos rusos, Banco de Armenia, Banco de Bielorrusia y Banco del Turquestán, donde está Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y en Kirguistán. Entonces, obviamente, Rusia ha venido de alguna manera sorteando el tema, pero entre el 2014 y el año 2021, Rusia ha acumulado 600.000 millones de dólares en reservas internacionales y ha hecho algo más, Gladys. Ha hecho una suerte de reconversión de la reserva de dólares a euro, buscando de alguna manera su independencia de una moneda que está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. Indudablemente, esta medida, como por ejemplo excluir a Rusia, no en todos los sectores ni en todas las áreas del comercio internacional, por ejemplo, el gas y el petróleo, pero excluirla del sistema internacional de pago es sumamente importante para garantizar el volumen de comercio internacional. No hay duda que impacta su capacidad para poder contabilizar ingresos en su cuenta externa, pero Rusia tiene alternativa. Ahora, el default está a las puertas, sin duda, lo acaba de comentar, son 29.000 millones de dólares de deuda que está en juego y unos cupones por vencerse que más o menos están alrededor de 100 millones de dólares. Pero cuidado, Rusia tiene mucha capacidad de maniobra y la gran pregunta es, ¿puede ser el default parte de la estrategia? Porque es lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2017. Hemos estado en default desde allá casi 5 años y mira cómo están las cosas en Venezuela. Así que entonces el default puede ser parte inclusive de una estrategia de Putin para también presionar a los mercados financieros internacionales, porque estamos hablando de bancos norteamericanos y bancos europeos que se ven seriamente afectados. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el sistema SWIFT, vemos algunas cosas muy tristes y efectivamente va a dar tristeza como me da a mí. Y es básicamente que estamos excluyendo 7 bancos, pero no incluyen a los 2 principales bancos encargados de garantizar los pagos del petróleo y el gas. Básicamente porque Europa depende en un 42% de Rusia para proveer energía y hablamos ya individualmente que Alemania depende en un 65%, Finlandia en un 100%, Austria en un 100%, Letonia, Lituania y Estonia en un 100%. Así que entonces Rusia tiene muchas cartas, pero además de esto, mi estimada Gladys, existe el sistema CIPS, que es el sistema de mensajería interbancaria de China. Y entonces aquí
el G7, Occidente tiene que ser sumamente prudente, porque si yo excluyo a Rusia por completo, que puede incluir a China en el futuro inmediato por el tema Taiwán, bueno, yo puedo estar creando los sistemas de incentivos perfectos para que el dólar comience a declinar en el volumen de comercio internacional. China exporta 2,2 trillones de dólares e importa 1,9, es decir, casi 4 trillones de dólares en volumen de comercio internacional. Entonces, estamos hablando de un tema sumamente delicado. El tema del default indudablemente preocupa más a los tenedores de deuda que seguramente a Putin. Putin lo sabe, Gladys. Putin se viene preparando de una manera sumamente importante. Putin ha sometido al pueblo ruso a severas presiones socioeconómicas, ha puesto al pueblo ruso a pasar hambre con el objetivo de acumular un escudo financiero de 600.000 millones de reservas internacionales con el objetivo de paliar su déficit fiscal, su déficit de balanza de pago y, por supuesto, el impacto que puede venir inclusive con un embargo energético, donde Europa posiblemente podría perder más que Rusia. Pero ahí me detengo, porque esos 600.000 millones de dólares, ¿dónde los tiene? Por ejemplo, dentro de lo que son las sanciones, también pueden bloquearle su uso, ¿no? La disponibilidad, Sí. a ver. Por ejemplo, en el caso del 2014, 100.000 millones estaban en Estados Unidos y fueron congelados. Sin embargo, ¿qué hace Rusia? Rusia, ¿qué ha venido haciendo estos últimos años? Le ha dado una vuelta estratégica, ha volcado por completo su modelo de negocio a nivel energético hacia China. Ha firmado un acuerdo de 350.000 millones de dólares a 25 años para convertirse en el principal proveedor de crudo y de gas de China a través de todo el Turquestán Occidental, que es un gran corredor energético que, por cierto, lo controla Putin, que es aliado de Kazajistán, que es aliado de Turkmenistán, que es una autocracia totalitaria de Asia Central, es aliado de Uzbekistán, de Kirguistán. Entonces, de alguna manera, Rusia ha venido dando pasos importantes para garantizar lo que quiere. ¿Y qué quiere Putin? El restablecimiento de las antiguas fronteras, el restablecimiento de las viejas fronteras de la Unión Soviética. Entonces, obviamente, esto requiere tener muchísimo cuidado, porque ciertamente esas reservas internacionales están repartidas en algunos países, incluyendo China y, por supuesto, la propia Rusia. Son 600.000 millones de dólares. Y la gran pregunta es, ¿cuánto afecta esto a Rusia y cuánto afecta esto a Occidente? Porque Putin ha acumulado importantes reservas internacionales a expensas del pueblo ruso. Gladys, Rusia es una economía precaria, no es una economía diversificada, es una economía monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera. Produce maquinaria pesada, indiscutiblemente produce muchas armas y produce petróleo, más nada. Entonces, realmente la gran pregunta es, ¿estará preparado Putin para esto? Putin se ha venido preparando para esto desde hace mucho rato. Sí, y cuidado obvio. con China, cuidado con China, Gladys, porque China ve aquí una oportunidad muy interesante frente a la ambigüedad estratégica de Estados Unidos con Taiwán, donde nunca Estados Unidos ha anunciado si va a intervenir o no va a intervenir. Eso se llama ambigüedad estratégica. China puede entonces tomar medidas sobre Taiwán y ahí viene un tema bien importante. ¿Qué va a pasar entonces si China interviene en Taiwán? Y la gran pregunta es, ¿cómo presiona Occidente a China cuando hay una suerte de sino-dependencia que se llama la ruta de la seda, donde China tiene conexiones financieras y comerciales con 60 países del planeta? El tema no es tan sencillo. Aguántemelo ahí porque el tema no es para nada sencillo, es muy complejo y de hecho es una de las cosas que hemos destacado también y muchos especialistas destacan y por eso insistimos en, claro, por supuesto, dedicar programas como este completo para desarrollar además todas las aristas con especialistas como usted, y en la próxima parte me gustaría que pudiéramos un poco precisar lo que podría ser el efecto en Occidente, incluso en Latinoamérica, en países aliados como Venezuela. Y lo otro que le dejo como planteamiento es que hasta el momento China se ha mantenido neutral. China, por alguna razón, no ha querido, sino básicamente ver como los toros desde la barrera. Al regreso me gustaría también su punto de vista, porque por alguna razón está actuando así.
Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos modestamente y todo lo que Rusia necesite comprar, todo. Bueno, un país con 96% de pobreza, hay que recordar. Y Maduro se ofrece para, entre otras, venderle a Rusia todo lo que necesite ante el impacto de las sanciones internacionales. ¿Y qué tanto puede ofrecerle además Venezuela a Rusia? Le preguntamos a nuestro invitado en esta parte, pues sigue siendo Leonardo Buniac, además como especialista en el tema financiero, económico. ¿Qué tanto le puede ofrecer Venezuela a Rusia? A ver. Definitivamente dividendos políticos. Por ejemplo, el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur, que lo hizo ya varios años atrás. Hoy tenemos embajadas en Venezuela, en Caracas, de estas dos repúblicas de facto nacidas en el Cáucaso, del estado de Georgia, que fue invadido en el año 2008. Bueno, lo mismo está pasando ya con las autoproclamadas repúblicas rebeldes de Ucrania del Este, que es la zona del Donbass, eso que llaman la Novorrusia. Bueno, básicamente eso, más nada. Y una cosa importante, Gladys, el interés de Rusia en Venezuela no es geoeconómico, es totalmente geopolítico, mientras que el interés de China es totalmente geoeconómico. De hecho, Rusia quisiera ayudar a Venezuela económicamente, pero no puede. China puede, pero no quiere. Entonces, realmente lo que puede ofrecer Venezuela definitivamente son dividendos políticos, como por ejemplo un respaldo internacional al reconocimiento de las acciones que está emprendiendo en Ucrania del Este, cuando prácticamente va a anexar lo que se llama la Novorrusia, que es un territorio ruso parlante. Ahora, desde el punto de vista del impacto de las medidas de las sanciones, bueno, Maduro lo acaba de decir muy responsablemente, bueno, esto no nos afecta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es una amenaza? Bueno, una amenaza es un factor externo negativo que va a impactar y va a condicionar la evolución de la actividad económica, financiera y bancaria y comercial en Venezuela. Bueno, las amenazas, Gladys, son tales siempre y cuando te afecten, y si no te afectan, no son amenazas. Por lo tanto, si Venezuela está aislada internacionalmente a nivel financiero desde hace varios años, porque la banca corresponsal se fue del país, cuidado Gladys, no se fue por las sanciones. La banca corresponsal internacional se fue de Venezuela muchos años antes de las sanciones. ¿Y por qué se va? Por un tema que se llama riesgo reputacional. Claro. Es decir, el riesgo reputacional también cuenta. ¿Y por qué cuenta? Porque todos estos bancos internacionales, más de 70 bancos corresponsales que se alejaron de Venezuela, ¿por qué lo hicieron? Porque tienen unas unidades de compliance, de cumplimiento, cuya labor es identificar, cuantificar, medir y gestionar todos los riesgos operacionales vinculados a actividades de ¿qué? Lavado de dinero, actividades ilícitas, narcotráfico, financiación al terrorismo. Y por supuesto, Venezuela, el Estado venezolano, vamos a aclarar, no lo digo yo, es una percepción internacional, es percibido como un Estado que es permisivo en práctica de corrupción y en práctica de legitimación de capitales y lavado de dinero. Con esa percepción, la banca internacional se aleja de Venezuela, se va a la banca corresponsal mucho antes de las sanciones del año 2017. Claro. En consecuencia, si esto no me afecta, Venezuela está blindada frente a las sanciones económicas y financieras contra Rusia y por lo tanto no tenemos nada de qué preocuparnos porque somos muy inteligentes, hemos sido hábiles en separarnos de la comunidad internacional como que si eso fuese una fortaleza. Y además una diferencia importante también entre Rusia y Venezuela en medio de esta situación de entre sanciones es que Venezuela no cuenta con los 600.000 millones de dólares que sí tiene Rusia, por ejemplo, para lo cual, de acuerdo a especialistas, por ejemplo, podría aguantar con una especie de economía de guerra 2 años, ¿no? Según el cálculo. Pero también le quería comentar sobre la calificación de riesgo a basura, la calificación que puede implicar para Rusia también, el que lo hayan, no. bueno. Definitivamente, mira, esto no es bueno para Rusia. La pregunta es, ¿estaba dispuesto Putin a pagar el precio? Él sabía exactamente que la OTAN no iba a intervenir porque Ucrania no es parte de la Comunidad Europea ni es parte de la Alianza Atlántica militarmente hablando, de la OTAN, ¿verdad? En consecuencia, todos estos cálculos estaban muy bien hechos. Un tema que iba a afectar a Rusia definitivamente era el default. La deuda rusa acaba de ser, como tocaba decir, reducida en 6 escalones, pasó de grado de inversión a grado especulativo. ¿Qué significa
significa grado de inversión? Que todas las deudas definitivamente pueden ser repagadas. El país goza de capacidad, autonomía financiera para honrar la deuda. Deuda basura es prácticamente un default, es incumplimiento, es no pago. La gran pregunta es, ¿cuánto me puede afectar esto? Bueno, a un presidente muy responsable y con prácticas definitivamente internacionales de convivencia, indudablemente puede significar inclusive su renuncia. Pero es que Putin es irresponsable, como son irresponsables todos estos gobiernos que de alguna manera se inclinan en prácticas totalitarias y autocráticas que promueven el declive de la democracia liberal. Así que entonces, pasando por encima de todos los derechos. Ahí, como le interrumpo porque tengo que aprovechar el tiempo y ya se nos está acabando. Entonces, también quedo pendiente de revisar China, porque China, a pesar de las advertencias que usted hacía, por ejemplo, la realidad es que China se ha mantenido neutral, porque tampoco le conviene pelear con Occidente, ¿no? De acuerdo a las relaciones comerciales establecidas hace cierto tiempo. Entonces, bueno, me gustaría que revisáramos esto en los minutos que quedan. Sí, neutral entre comillas, cuidado con esto, ¿no? Porque el día que invade Putin al este de Ucrania, ese mismo día China sobrevoló casi 9 meses el área de defensa aérea de Taiwán y lo viene haciendo consecutivamente. Y recuerda que en el año 2049 se cumplen 100 años de la Revolución Popular y todo el mundo espera que en el año 2049, es decir, dentro de unos 20 y pico de años, el nuevo presidente de China, que no sabemos quién va a ser, pero puede ser Xi Jinping, todavía por lo totalitario que es, le diga al mundo, hemos logrado el sueño de la consolidación de la Gran China, que incluye la asimilación de Hong Kong por completo y la incorporación ya real de Taiwán. Entonces, frente a esto, Estados Unidos ha mostrado claramente una ambigüedad estratégica, es decir, nunca ha anunciado y ha dicho si voy a intervenir o no voy a intervenir con la séptima flota que está en Guam, que está en Okinawa, para impedir una invasión a Taiwán. Frente a lo que ocurrió en Ucrania, no hay duda que China se puede motivar al respecto. Pero te lo voy a llevar al ámbito financiero. Hoy el SWIFT tiene aproximadamente unos 11.000, de 11.000 a 18.000 entidades bancarias, depende de dónde saque la cifra, que están adheridos. El SPCS de Rusia, apenas 399 bancos, totalmente todos en Rusia, en Bielorrusia, en Armenia y algunos países del Turquestán occidental. Y China tiene aproximadamente con el CIPS, que es el sistema SWIFT de China, pues que es su sistema de mensajería, aproximadamente 1.280 bancos que están adheridos. Esto es muy peligroso, Gladys. Si tú continúas el bloqueo a nivel financiero, lo que puede pasar, y Occidente lo sabe y le teme a esto, es que Rusia y China sumen esfuerzo para crear un sistema o para unir ambos sistemas y puedan promover el declive del dólar de los Estados Unidos, incluyendo el euro, por el impacto tan importante que China tiene en el volumen de comercio internacional. Recordemos que China es la factoría del mundo, China es la fábrica del planeta. Entonces, gracias. Sí, bueno, seguiremos revisando, analizando esta situación. Muchísimas gracias a Leonardo Buniac, además especialista justamente en el tema financiero bancario.